Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por reproducir este vídeo. Esta es una reflexión sentida, otra más de la Escuela de la Flor de Lis. Soy Fanny Carrillo y esta semana quiero hablar sobre, esta semana y las próximas tres voy a estar hablando sobre las relaciones sanas. De todo un poco. Es un tema muy amplio. Esto da para hacer un doctorado como mínimo. O sea, ya no en sentido antropológico o sociológico, sino ya en sentido existencial humano, ¿eh? Vamos a ver, en este vídeo voy a hablar de distintas cosas, va a ser un mix, un cóctel de distintas cosas, pero quiero empezar por hacer digamos en estos minutos, hacer una introducción para poder tratar los siguientes temas de los próximos tres vídeos, ¿sí? Estos vídeos te recuerdo que son con motivo de los programas de coaching que puedes encontrar explicados en la escuela de la flor de lis.com. Bien, vamos a ver, relaciones sanas. Esto que voy a decir no es un juicio de valor. Esto es una observación que he realizado aproximadamente no solo a raíz de toda mi vida, porque ya en la adolescencia y en la infancia, por supuesto, esto ya existe porque estamos en familia, porque vamos al colegio, etcétera. No solo desde ahí, sino ya que digamos que me he pasado más a profundizar estos últimos años en los que he estado estudiando mucho, investigando y sobre todo haciendo mucho trabajo personal. Sí, quería hacer un cambio, necesitaba hacer un gran cambio, me sumergí a por todas y hasta aquí he llegado. ¿Hasta dónde he llegado? Bueno, pues vamos a decir, hacia muchos lugares. Es cuando tú te metes a hacer un trabajo personal profundo, un trabajo personal profundo y que sobre todo no caer en esa trampa de creerse que ya lo tienes hecho todo, aunque yo, por ejemplo, cuando uno ya lo ha hecho todo lo reconoce internamente, sí, pero realmente yo os hablo de mi caso, hasta llegar a decir, he hecho todo el trabajo personal que tenía que hacer, han sido 24 horas 7 durante muchos años de trabajo personal, tanto fuera del cuerpo como dentro del cuerpo, ¿vale? Eso lo quiero dejar claro. Ahora, una vez que tú has hecho tu trabajo personal, y esto lo digo porque las relaciones nos van a acompañar de aquí hasta que nos muramos, aunque vivamos una vida en soledad, una vez que, digamos, tú has hecho tu trabajo personal, lo que viene es, siempre vienen situaciones y circunstancias de autoempoderamiento y autoafirmación. El aprendizaje sigue existiendo esa necesidad de encontrar claves y de a lo mejor cambiar algún punto de vista, pero la cosa digamos, con cuentagotas, ¿eh? Es como muy raro, es en términos muy especiales, ocurre cuando ya has hecho una maduración, una evolución de ti como ser humano, de ti como persona, y eso viene después del trabajo personal gordo, el profundo. No hablo solo, atentos a esto, no hablo solo del sufrimiento, no hablo solo del sufrimiento. El sufrimiento, vamos a decir que es un residuo que está ahí, pero luego está la parte de la existencia humana que duele y que duele por una falta de autoempoderamiento, porque en realidad en esa situación, en esas circunstancias, no tenemos todavía ese manejo, esa destreza, esa insensibilidad, entre comillas, uso esta palabra, esa madurez para que no nos duela. Me puedo permitir que esto ya no me duele porque lo he llevado a un sitio en el que no es que exista un confort aplicado, digamos, yo de aquí no me muevo, que no estoy hablando de eso, porque cuando hablamos del trabajo personal cuando hablamos de que el trabajo personal continúa, estamos hablando de que tú vas viviéndote de una forma flexible y de ahí que tengas esa capacidad para cambiar y esa destreza para ser versátil de forma rápida y escueta, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a esos sitios, no es que estemos ahí en un confort inamovible, sino que somos capaces de recapacitar mucho más rápido y con mucha mayor confianza en nosotros mismos como personas, en nuestra estructura y ya en nuestra experiencia de vida. Nuestra experiencia de vida, chicos y chicas, mujeres y hombres, experiencia de vida que viene de un pasado, creamos en vidas pasadas o no, me da lo mismo, porque al final está todo condensado en nuestra historia de vida de este cuerpo, está todo condensado aquí y va saliendo como el que va sacando cartas por el camino, las va soltando. Eso es vivir la experiencia en el cuerpo nuevo. La conciencia va sacando sus cartas, va poniendo las circunstancias, se aprovecha de las circunstancias que va a tener porque las va a tener sí o sí,
y ahí se maneja con esas destrezas y sus cosas. Vale, hasta aquí. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque precisamente en la infancia, da igual la generación que seamos, el año en el que hayamos nacido, pero que tengamos este cuerpo que me estáis escuchando ahora, en nuestra infancia, tanto en la parte natal, como en el nacimiento, como en la gestación, como luego la infancia, luego la adolescencia, pubertad, etcétera, etcétera, todo va siendo un continuo cartas que yo me voy echando y que la vida me va echando, ¿sí? Compañeros de clase, tipos de relaciones, tipos de sentimientos. Lo que ocurre, que es lo que pasa, que como no estamos a lo mejor educados en esa conciencia o autoconciencia de uno mismo, pues evidentemente a lo mejor me he podido enterar más o menos, pero en cuanto que uno se pone a trabajar en su vida personal, los recuerdos te empiezan a venir y las situaciones te empiezan a aflorar y empiezas, oh, pues sí que me acuerdo de aquello, tal, y empiezas a acordarte de cómo te sentías. Y eso es un retroceso, eso es una especie de viaje al pasado de esta vida, que no hace falta abrir vidas pasadas, es un retroceso que tiene un contenido que no solo es la memoria de, ah, sí me acuerdo, eso contiene un contenido energético, una especie de cápsula emocional, mental y sentimental que a mí me está dando pistas y me está diciendo cosas al respecto de mí, ¿vale? Yo trabajo así, bien. Ahora, vamos al tema de las relaciones, porque todo esto es una especie de, como os decía, una introducción pequeñita que os voy a dar para que entendáis cómo va el tema. No sé si sabéis, soy medium, ¿eh? Todo esto que os estoy comentando viene a raíz de haberlo estudiado mucho y aplicado no solo en las relaciones físicas, que sí, en la parte física, la parte más densa, que es la que normalmente nosotros estamos manejando. También lo he aplicado en la parte mediúmnica. Hay gente que se cree que para tratar con la fase mediúmnica de la vida, lo voy a llamar así de momento, con la fase mediúmnica que corresponde al cuerpo energético o la existencia humana, lo que tú eres fuera del cuerpo con formato humano, ¿sí? Para tratar con eso parece que hace falta que estemos muertos. No, porque nosotros tenemos esas dos fases. La fase que está muerta, entre comillas, que no es que esté muerta, sino que no pertenece al plano físico, aunque está en el plano físico y se comunica con él. Esa fase y la fase física. Yo como medium lo que he hecho es para, lo que os comentaba, todo el cambio y todo el trasiego y todo el trabajo personal que he tenido que hacer y lo he hecho desde la mediunidad todo el rato, desde esa capacidad para contactar o percibir esa fase de la persona con cuerpo físico que él tiene, esa persona sí que ella lo tiene, pero que conscientemente no sabe cómo expresar o cómo digo, cómo materializarlo, cómo manifestarlo. Esto sería el matiz, ¿vale? Claro, yo sí, lo estoy percibiendo porque lo lleva puesto. El hecho de que yo lo perciba hace que se acerque en su realidad física cuando estoy yo presente en el sitio. Eso aflora directamente porque yo sí tengo esa percepción y entonces se abre directamente en la fase del alma que dice estoy aquí, ¿vale? Os sigo explicando por qué estoy comentando todo esto. Porque desde pequeña, aunque yo no tenía abierta al 100% esta fase mediúnica, sí que se expresaba de muchas formas, se expresaba mucho en la relación con mis compañeros, en el cómo me trataban ellos a mí, ¿sí? El cuándo ellos venían a mí, esa fluctuación que había en la relación, en el día a día, en el colegio, en el instituto. Tuve un cambio muy grande porque yo de pequeña la verdad es que no caía bien, las cosas como son, no digo nada más que esto, no caía bien, entonces tuve, digamos que estaba muy pendiente de los compañeros y tal, para jugar, lo típico, para integrarte. Y cuando el cambio de GB a eso hice un clic, yo dije, paso, yo voy al colegio, al instituto, saco mis notas, estoy a gusto en mi casa, o sea, con casa de mi abuela, tal, estudio, pues si hacemos punto, punto, y si jugamos al parchís, parchís, y leemos, y yo estaba tranquilísima con ese tema. De repente desconecté de esa necesidad de tener que estar pues detrás de nadie y tal. Bueno, ahí hubo un cambio muy grande porque cambió la expresión de la gente hacia mí, ¿sí? Y entonces yo me mantuve en esa posición y ahí he seguido todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que como las relaciones tienen tiras y aflojas, y a esto me refiero, y esto es lo que más he investigado, es decir, cada vez que yo cambio la actitud interna, esas personas también cambian la actitud interna hacia mí. Y esto quiero que lo empecéis a tener así muy, muy en mente, porque
para relaciones tóxicas, relaciones positivas, relaciones sanas, relaciones fluctuantes, relaciones temporales, relaciones circunstanciales, relaciones de pareja, relaciones de amistad, relaciones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Son todo relaciones, ¿sí? Para todo esto vamos a necesitar tener el trabajo personal muy bien hecho, de mucho dominio energético y de mucho control de nuestro propio temperamento. ¿Por qué? ¿Por qué? Os voy a decir por qué. Las memorias se van abriendo con el tiempo, ¿vale? Esa memoria, una memoria, la solemos instalar en el cuerpo y empieza a fluctuar a través de nuestros chakras. A través de los chakras se va manifestando en el cuerpo físico. Esto yo lo percibo. Cualquier persona, uy, este está de caballero templario. Este me viene de caballero templario. Uy, este me viene de abandonado de la vida. Son memorias que se les van abriendo, se nos van abriendo a todos, y se tiran abiertas y están instaladas en el cuerpo hasta que yo he resuelto, como cual película que se manifiesta en mi vida, hasta que yo he resuelto el contenido que había ahí, que tenía un trabajo de fondo, que iba a coincidir con la luna en Sagitario, que iba a coincidir con todo el eclipse y con todas las cosas del mundo mundial, con el encuentro con fulanito, con el cambio de trabajo, con la muerte de mi padre, lo que sea, iban a coincidir. Eso está todo orquestado y preparado. Ahora bien, lo que yo voy haciendo, ¿sí?, con ese contenido energético es asunto mío. Y ahora vuelvo al tema de las relaciones. Cuando yo me estoy trabajando personalmente, voy haciendo cambios, voy modificando mi estructura vital, mi energía. Mi energía la voy cambiando. Por tanto, la manifestación también cambia y cambia automáticamente. La referencia es cuántica, entre comillas, es un entrelazamiento lo que existe entre la fase interior, la fase mediúmnica y la relación a tiempo real en un mismo sitio, en una ubicación o en distintas ubicaciones, porque esto funciona a distancia. Esto en información se llama entrelazamiento cuántico. Bien. En teoría de la información, en la parte física, en física. Bueno, el caso es que cuando yo hago una modificación interna de actitud, porque he hecho un trabajo personal, porque me doy cuenta de que eso no es correcto, repito, control del temperamento y control de la energía, resulta que voy percibiendo que yo modifico A en mí y ese A que tenía conexión o relación directa en fulanito con otra parte de su vida, también va a modificarse. No es que yo le cambie a él, es que como teníamos ese enchufe o esa relación o ese hilo conector, me da igual como lo queráis llamar, pero que, o ese enganche, depende de quién, a veces son cadenas, como teníamos esa fluctuación en la relación, que era una relación directa, que esto ocurre como el respirar, no se puede disociar, ¿sí? O sea, hay que hacer mucha fuerza y tener mucha fortaleza para que fulanito por ejemplo, no te invada, no influya en tu estructura energética. Nosotros lo que tendemos es hacer más la parte del entramado, funcionamos más como un entramado, ¿sí? Estamos así mezclados, vamos como un tejido, totalmente, uno por abajo, otro por arriba, pom, 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 y nos vamos relacionando de esa forma y estamos conectados así, ¿vale? Entonces, cuando yo modifico algo internamente, cuando yo hago esa modificación interna de actitud, de este carácter ya me lo controlo yo, ¿sí? Cuando tenga que sacarlo lo saco, pero lo hago yo voluntariamente y no porque fulanito me pinche con el tenedor. Vamos ahí, por ejemplo, cambios de ánimo, personas que cambian de ánimo, que se les cambia el ánimo en función de la persona que tienen al lado. Eso es un dolor de vida, yo lo he vivido, y eso es un dolor. Eso es, hay que mirar a ver por qué se te cambia el ánimo en función del ánimo de esa persona, porque si esa persona tiene el día cruzado, pues es su día cruzado, no es el tuyo. Esa independencia hay que intentar tenerla siempre, ¿vale? ¿Qué más? Lo que decía, cuando tú estás controlando ese carácter, ese genio o ese componente tuyo que digamos es como tiene el torrente de energía fuerte en la relación, tú estás en el poder, tú estás en tu poder, tú estás en tu línea de vida y tú controlas lo que haces con eso. Esto es interesante y muy importante tenerlo claro y en cuenta, y aquí ya con esto termino el vídeo que se alarga un poquito, pero tenerlo claro y tenerlo en cuenta para tener relaciones sanas. Porque sanas no significa que me tengan que aguantar pase lo que pase, y esto lo he dicho alguna vez en algún vídeo. No me tiene que aguantar nadie, todos tenemos carácter, Alguna gente le llama ego. Bueno,
Todos tenemos carácter, todos tenemos una fuerza que nos acompaña y va con nosotros allá donde vamos. Ahora bien, el efecto de esa fuerza tiene que estar en la parte consciente. Porque a veces, digamos, no todo el mundo somos conscientes de lo que traemos en ese carácter. No somos conscientes del contenido que tiene ese carácter. Esto así, me he encontrado así. Yo es que tengo mi carácter. Claro, todo el mundo tenemos nuestro carácter. Y cuando se nos ponemos de mala hostia, pues nos ponemos de mala hostia todos y se acabó. ¿Sí? Y qué guay cuando estamos todos de buen humor. Pero como se nos cruce el cable ese día, porque ese día estamos para que se nos cruce el cable en el sentido de hoy me han tocado las narices, o la punta de la nariz, ese día, ojito con el que se me acerque, que le suelto la que se me le tenga que soltar, por ejemplo, ¿vale? Son actitudes a veces, ¿eh? Bueno, lo que estoy hablando es de empoderar y enfatizar el cambio desde el cambio a futuro, que yo me quiero plantear a futuro en un cambio en relaciones, si realmente quiero que sean sanas, ¿vale? Con sanas estoy hablando así, de una forma muy escueta y muy sencilla. Yo no le he hecho mi mierda a nadie y nadie me la puede echar a mí, ni nadie tiene derecho a echármela a mí. Fin. Así. Ahora, que sean más profundas, más largas, menos largas, con mayor intensidad, con menos intensidad, eso ya depende de las personas que participan. Pero, repito, una relación sana es aquella en la que yo no he hecho la mierda a nadie, ni nadie me la echa a mí. Fin. ¿Sí? Y por mierda estoy anticipando al narcisismo, o sea, el egoísmo que hace daño, narcisista, sigue siendo mierda, ¿vale? En la estructura energética de la persona que lo está sufriendo, y además de las peores que hay. Sigue siendo mierda. Un psicópata genera un daño muy grande en la estructura de la existencia humana de esa persona, pensamiento emocional, terminas hecho una mierda, vaya. Por eso repito la palabra mierda, aunque sea un poco así malsonante, pero es lo que hay, ¿vale? Yo no dificulto la vida a nadie, no ensucio a nadie y que tampoco nadie me la ensucia a mí. Eso sería, digamos, para mí es el sentido de una relación. Vamos a empezar por aquí. Si hay que cambiar algo en la humanidad, en mi vida, yo estoy hablando de mi vida, vamos a empezar por aquí. Así que empezamos a hablar del respeto, empezamos a hablar de los límites, empezamos a hablar de entendernos, de comprendernos, de empatizar de verdad, no empatizar de mentira, de considerar a la otra persona un igual, etcétera, 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 etcétera. Y ya con esto, punto en boca. Este es el cóctel, relaciones sanas, cóctel e introducción. Que tengáis muy buena semana y cualquier cosa, pues me escribís. Besitos. Chao.